Observatorio Venezolano de Prisiones se hace hoy en presentar este foro sobre la situación de las mujeres en prisión. Le damos la bienvenida y muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Hoy nos acompañan dos excelentes venezolanas que están en México. La primera es María Corina Muscus. Ella es abogada de la Universidad Católica Andrés Bello, profesora de la fue profesora de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos. Tiene un máster en Género y Derechos Humanos de la American University de Washington. Trabajó con el relator de Naciones Unidas sobre la tortura, fue becaria de Rómulo Gallegos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actualmente trabaja en el área de incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y paralelamente es consultora en género y derechos humanos. Una gran venezolana que nos acompaña hoy. Y no menos importante, nuestra querida Carolina Jiménez, perteneciente a Amnistía Internacional, es la directora de Investigación para las Américas. Y bueno, es un honor para OVP recibirlas como ponente y tenerlas aquí de aliadas en este foro. Debo decir algo que es muy importante, que el observatorio somos 20 los que estamos actualmente trabajando, de los cuales 13 somos mujeres. Entonces es una organización mayoritariamente de mujeres y siempre hemos tenido esta inquietud por dar a conocer la situación de las mujeres en prisión. También nos acompañan dos de nuestras grandes coordinadoras que ejercen un trabajo arduo en las regiones, como es Beatriz Bento, abogada, es coordinadora en el estado Lara. Allí es el estado que tiene las prisiones más grandes y con mayor cantidad de población penitenciaria. Y Judith Vegas ha estado con nosotros desde el inicio de lo que fue el Observatorio Venezolano de Prisiones. No solamente es abogada, es periodista y es una luchadora insigne, muy preocupada siempre por la situación de las mujeres. Sobre todo ella tiene allí el Centro de Detención Preventiva de la Alcaidesa, donde hace un excelente trabajo allí con las mujeres detenidas. Y estas somos nosotras interesadas por la acción de las mujeres. También debemos dar la bienvenida y nos honra con su presencia de estar aquí dos diputadas, la diputada de Yalik Saray, de la Asamblea Nacional Venezolana y miembro de la Comisión Penitenciaria, y la diputada Yajaira Forero. Quien no conoce a Yajaira por su lucha, por su tesón, y están dentro de nuestro público y le agradecemos mucho su presencia. Iniciamos pues para no dar más largas al asunto con María Corina y su ponencia sobre las mujeres y el impacto diferenciado en función de la privación de libertad. Adelante, María Corina, gracias. Bueno, muchísimas gracias Carolina, muchísimas gracias al Observatorio Venezolano de Prisiones por esta invitación. Para mí como venezolana en el extranjero siempre es grato poder compartir y poder acercarme a Venezuela en diferentes ámbitos, especialmente los que incluyen a las mujeres. Esos son mis ámbitos pues especiales, por decirlo así. Y yo el día de hoy les quiero hablar un poquito sobre la situación de las mujeres privadas de la libertad, y cuando hablo de mujeres privadas de la libertad, específicamente en prisión, no voy a hablar de centros de detención migratoria o centros hospitalarios donde se les impide la salida, o sea, hace una privación de la libertad a la mujer. Y les voy a hablar desde el ámbito global, qué es lo que sucede, cuál es el marco de protección de las mujeres privadas de la libertad, cómo estamos a nivel mundial, cuál es ese perfil de las mujeres que entran en contacto con el sistema de justicia penal, qué pasa en las prisiones, y concluir un poquito con lo que son las medidas alternativas a la prisión por las razones que daré de este perfil, ¿no? Y por supuesto encantada de escuchar a Beatriz, encantada de escuchar a Judith del caso particular de Venezuela. Entonces, a pesar de que la situación de las mujeres privadas de la libertad ha recibido atención en la última década,
Sin embargo, esto no se ha traducido en una visión diferente en las políticas públicas o en la legislación, especialmente en la región, que se elabora en los países latinoamericanos. Por el contrario, como vamos a ver más adelante, la detención de las mujeres y niñas ha incrementado drásticamente en los últimos años, y especialmente un tipo particular de mujer, ¿no? Que vamos a ver. Y los países de la región, lamentándolo mucho, no tienden a tener unas políticas carcelarias con una perspectiva de género, lo que se traduce es que se invisibiliza esta población privada de la libertad y que en consecuencia hay una discriminación de esta población. Entonces, ¿cuál es el marco de protección? ¿Qué protege a las mujeres privadas de la libertad? Hay muchísimos tratados internacionales, o quizás no muchísimos, pero hay varios tratados internacionales que protegen a la mujer privada de la libertad, y en particular la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, que es la CEDAW, es uno de los instrumentos internacionales más importantes. Pero yo les voy a hablar de dos reglas, que son las típicas reglas cuando hablamos de mujeres privadas de la libertad. La primera de ellas es las reglas Mandela, y la segunda de ellas son las reglas de Bangkok, ¿no? Entonces, las reglas de Mandela, que no originalmente fueron llamadas reglas de Mandela, sino esto fue en el año 2015, comenzaron en 1955, y esto para que vean la distinción entre las reglas de Mandela en 1955 y las reglas de Bangkok apenas en 2010, donde se trabajaron el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, trabajó estas normativas. Y a pesar de que las reglas de Mandela no se enfocan específicamente en las mujeres privadas de la libertad, sí contienen ciertas reglas que son importantes observar, como por ejemplo el principio de no discriminación, habla de las necesidades individuales a considerar, establece por ejemplo que las mujeres deben estar en pabellones separados de los hombres, que los establecimientos tienen que tener instalaciones especiales para mujeres lactantes, para mujeres en posparto, y también contempla la posibilidad de que los hijos vivan en prisión, como veremos más adelante. En la mayoría viven con las mujeres, con sus madres. Incluye que, por ejemplo, las reclusas sean supervisadas tanto por el personal femenino, incluyendo el personal médico. Esto es muy importante. Pero luego llegaron las reglas de Bangkok en 2010, que se enfocan específicamente en el tratamiento de las reclusas y las medidas no privativas de la libertad de las mujeres. A pesar de que estas reglas de Bangkok puedan recibir una crítica, que es que no tienen una perspectiva para las mujeres trans específicas, sin embargo, estas reglas son una guía para los legisladores, para las juezas, para las operadoras de justicia, el sistema penal, para que se utilice un enfoque diferenciado al momento de tratar con las mujeres que enfrentan el sistema penal. Cierta división que pueden incluir, y yo después les puedo enviar al chat bastante información sobre estos temas, ¿no? Las reglas de Bangkok, etcétera. Hay un principio de no discriminación, incluye reglas específicas para la admisión, para el registro, que son momentos importantes en la privación de la libertad, reglas de higiene personal que sabemos que son diferentes y son diferenciadas porque las mujeres necesitan acceso a toallas sanitarias, suministro de agua quizás más específicas en el momento de menstruación, menopausia, parto y posparto, reglas de seguridad y vigilancia donde hay un enfoque diferenciado porque esta atención debería estar realizada por mujeres. Hay también un enfoque interseccional en estas reglas de Bangkok porque también hacen alusión a las mujeres, a las jóvenes, a las adolescentes, a las mujeres embarazadas, a las extranjeras, a los grupos minoritarios. Entonces podemos observar de estas reglas que también hay un enfoque diferenciado de cada una de las mujeres, porque las mujeres no somos un grupo homogéneo, sino hay diferentes circunstancias o es un enfoque interseccional. Y una de las partes más innovadoras de las reglas de Bangkok es que incorpora las medidas alternativas a la prisión. ¿Por qué? Porque hace un análisis de quiénes son, cuáles son las características de las mujeres privadas de la libertad y la necesidad de que se implementen medidas alternativas a la detención. Y con esto llego a cómo están las mujeres a nivel mundial. La población penitenciaria femenina, ¿cómo está? De conformidad con el World Prison Brief y el Institute for Criminal Policy Research, hay aproximadamente como unas 800 niñas y mujeres privadas de la libertad a nivel mundial. Esta es una estadística quizás un poco vieja porque es del 2017, sin embargo creo que tiene bastante vigencia y es bastante importante. Y luego de toda esa población penitenciaria que tenemos, las mujeres y las niñas a nivel mundial componen un 7% de la población penitenciaria. Pero en las Américas este porcentaje es mucho mayor. Es de un 8,4%, que esto es bastante importante porque hay que entonces prestar más atención a esas políticas que se están implementando en Latinoamérica que hacen que el incremento de las mujeres privadas de la libertad.
Lo que es aún más preocupante es que si se analiza cómo ha incrementado la población de detención femenina y masculina, las mujeres han aumentado en 53%, es decir, de cómo venían en 2010, en el 2000 al 2017 un 53%, si lo comparamos con los hombres, cuyo aumento ha sido de menos del 20%. Entonces vemos un incremento en las políticas públicas, en las políticas de privación de la libertad, que hacen que las mujeres estén más en detención. Y bueno, y me dirán, bueno, pero ¿por qué tenemos que prestar atención a este menos del 10% de la población penitenciaria? Es un porcentaje mínimo, y por eso es importante que cuando consideremos a la población penitenciaria incorporemos una perspectiva de género interseccional que se aplique no solo en la privación de la libertad, sino también en los sistemas de justicia penitenciaria, desde las políticas, desde las leyes, considerando que las mujeres están en una situación de vulnerabilidad particular cuando vemos su perfil. Entonces, la mayoría de las mujeres que están privadas de la libertad, 1, son madres solteras. 2, en consecuencia son responsables del cuidado de sus dependientes. Provienen de un nivel socioeconómico y educativo bajo. Provienen de contextos de pobreza. Tienen antecedentes de sufrir violencia previa, y en el último informe que hizo el grupo de trabajo sobre la discriminación de la mujer en la ley y en la práctica, incluyeron este dato que me parece muy importante. Más del 50% de las mujeres encarceladas habían reportado sufrir maltratos emocionales durante su infancia, lo que es solo 25% para el caso de los hombres. Entonces vemos cómo estos antecedentes de violencia también impactan a la mujer. Y la mayoría de los delitos, y bueno, ya Beatriz nos comentará, y ya Judith nos comentará, son delitos no violentos. Y cuando digo no violentos son, por ejemplo, por leyes restrictivas de acceso a derechos sexuales y reproductivos, que sucede muchísimo en el caso de El Salvador con respecto al aborto, o delitos contra la salud y las drogas. Entonces, por ejemplo, un dato: Argentina, Brasil y Costa Rica, más del 60% de la población penitenciaria femenina está detenida por delitos relacionados contra las drogas. ¿Y cuál es la participación de estas mujeres? Son las más bajas del mercado, de los eslabones, no ocupan papeles de liderazgo en el tráfico de drogas, y en consecuencia su detención realmente no tiene un impacto en la reducción del mercado ilícito. ¿Por qué? Porque son reemplazables, ¿no? Y luego, ¿cómo llegan ahí? ¿Y por qué llegan ahí? Bueno, por todos los antecedentes mencionados previamente. Vienen de contextos de pobreza, niveles socioeconómicos bajos, falta de oportunidades, necesitan proveer sustento para sus familias, y por ahí se vinculan con el tráfico de drogas, o el trabajo sexual también podría suceder, lo que las coloca a ellas en una situación de vulnerabilidad y un alto riesgo de detención. Entonces, este es el perfil de las mujeres que en la mayoría de los estados de Latinoamérica llevamos a prisión y llevamos a detención. Por eso hay que vigilar un poco su situación particular. Entonces, ¿qué pasa durante la privación de la libertad? Primero hay que reconocer que la mayoría de las personas privadas de la libertad son hombres, y en consecuencia hasta arquitectónicamente las prisiones están diseñadas para una población penaria masculina, lo que incluye que se les olvida que algunas mujeres vienen acompañadas de sus hijos, y ni siquiera los espacios de reclusión consideran estas necesidades, tampoco consideran las necesidades sanitarias específicas de la mujer. La mayoría, y lo vamos a ver en el caso de Venezuela, son pocas las mujeres, las prisiones específicas para mujeres, sino la mayoría son anexos de las prisiones masculinas, ¿no? Entonces, por eso es importante que cuando pensemos en prisiones, pensemos en cuáles son esas necesidades específicas de esa población de mujeres penitenciarias. En la región, por ejemplo, hay un problema sistemático de falta de espacios diseñados para las mujeres, como dije anteriormente. Es común que los espacios de las mujeres sean extensión de los centros de reclusión masculinos, y hay un uso excesivo de la prisión preventiva, que eso es de toda la región, y eso implica también para el caso de la población masculina. Otra de las cosas, ya en detención, las mujeres están en un alto riesgo de sufrir tortura. Y a pesar de que hay que decir que todas las personas que son detenidas enfrentan altos riesgos a sufrir tortura y malos tratos, pero en el caso de las mujeres, el alto riesgo es a sufrir violencias sexuales. El riesgo a sufrir muchas veces se encuentra ¿en dónde? En el personal de custodia, porque hay insuficiencia del personal, porque hay falta de supervisión, porque hay falta de capacitación de ese personal, y no tienen una perspectiva de género, ni tienen políticas claras, y eso expone a las mujeres a sufrir un alto riesgo de violencia.
Por ejemplo, el caso de sexo por supervivencia es común en las prisiones de mujeres, donde por coerción, por manipulación, pagan con sexo para obtener protección o pagan con sexo para obtener acceso a productos de higiene. Entonces se convierte también en un instrumento de manipulación dentro de las prisiones. Las mujeres en la mayoría de los casos no son atendidas por personal médico femenino, son obligadas a ducharse o a vestirse en frente del personal médico masculino, lo que podría desencadenar en malos tratos, ¿no? El régimen de visitas, y esto cuando estaba, esta información que les comento viene de dos antecedentes míos, ¿no? Uno, hice un estudio particular sobre las mujeres privadas de la libertad en Venezuela, ya en el año 2016, quizás está un poquito desactualizado, y la importancia de las medidas alternativas, y de forma reciente colaboré con Macarena Sáez en un artículo que va a salir sobre las mujeres privadas de la libertad. Entonces esto está muy, muy reciente, todo esto que les estoy hablando. Y sobre el régimen de visitas es importante, porque a pesar de que, primero las reglas de Bangkok, y vuelvo otra vez a lo que les mencionaba anteriormente, incluyen un llamado a que las mujeres tengan contacto con sus familiares, en particular los hijos y las hijas. Incluso dice que no se le debería sancionar a la mujer por alguna infracción dentro de la detención, con sancionarla con no ver a su familia. Lo que sucede en las prisiones es que generalmente, primero, ¿a quiénes visitan a las mujeres privadas de la libertad? En su mayoría no las visita nadie. ¿Por qué? Porque se rompen los vínculos familiares, porque la mujer privada de la libertad está vista con los estereotipos como que rompe con este estereotipo de la mala, es una mala madre, ¿no? Porque incurrió en un delito, entonces no las visita nadie. A pesar de que los hombres en su mayoría son visitados por sus esposas, por sus parejas, por sus madres, a las mujeres no. Y esto también tiene que ver porque primero, muchas veces estas prisiones están localizadas muy lejos de sus familias y de su núcleo, de su comunidad, lo que hace imposible que las visiten, y luego que las abandonan porque piensan que son estas mujeres que van en contra de los estereotipos sociales, de la buena madre, etc. Otro importante es que muchas veces a las mujeres se les impide el régimen de visita, por ejemplo, si consideramos mujeres lesbianas, y esto es un caso particular de Colombia, donde se le impidió la visita por su orientación sexual, o muchas veces se les prohíbe la visita porque pueden, incluso visita íntima, porque pueden entonces salir embarazadas, entonces se les prohíbe estas visitas. Entonces, incluso ahí, cuando pensamos en el régimen de visita, dicen, sí, todas tienen acceso a que las visiten, no, tenemos que considerar por qué a las mujeres no las visitan, y quiénes visitan a los hombres, ¿no? Luego, cuando hablamos de los servicios de salud sexual y reproductiva, que ya les adelanté un poquito, es importante que estas prisiones cuenten con servicios de salud específicos para las mujeres y personal médico, ¿no? Muchos centros de detención en la región, y bueno, ni hablar de Venezuela, no tienen servicios enfocados en las necesidades específicas de las mujeres, incluidos los servicios ginecológicos o tratamiento para enfermedades de transmisión sexual, que hay que decir que las mujeres están en un mayor riesgo de contraer VIH y otras infecciones de transmisión sexual privadas de la libertad. Y los estados generalmente fracasan en otorgarle estos servicios de salud. Por ejemplo, como les mencionaba, el acceso a productos de higiene, toallas sanitarias, suministro de agua es absolutamente escaso. Y en el caso particular de las toallas sanitarias, ¿qué hacen las mujeres? Dependen de organizaciones que se las donen, utilizan el sexo por supervivencia y se convierten las toallas sanitarias algo pues tan básico para las mujeres, ¿no? En cualquier contexto, en un instrumento de manipulación y explotación dentro de las prisiones. Y ahora vamos al caso de las mujeres embarazadas y lactantes. Y a pesar de que, por ejemplo, las reglas de Bangkok incluyen ciertas reglas particulares, como el tratamiento de las mujeres embarazadas, que tienen que recibir servicios de salud, que por ejemplo en el parto no pueden ser encadenadas para parir, que esto es un caso bien relevante de una mujer mapuche chilena que fue encadenada durante el parto. Imagínense la situación de vulnerabilidad en la cual se encontraba ella, y además con personal médico masculino cuando ella estaba durante el parto. Y eso sucede en la mayoría de los países latinoamericanos, e incluso en Estados Unidos, donde la mujer embarazada, cuando es privada de la libertad, tiene 48 horas para regresar a prisión sin ni siquiera estar en contacto con su hijo o con su hija, previendo además amamantar a su bebé, lo cual tiene un impacto directo en beneficio tanto para la mujer como para su hijo. Y esto es absolutamente dramático. Es vital entonces que se le permita a la mujer amamentar, que cuente con servicios básicos durante el parto y posparto. Pero sabemos que estos servicios suelen ser absolutamente deficientes.
Y ahora un punto que me parece muy importante es el caso de los niños y las niñas que acompañan a sus madres en detención. Y les quiero hablar de una estadística. Por ejemplo, en una prisión en Brasil, notaron que mientras que un hombre permanecía en prisión, el 86% de sus hijos permanecía bajo la custodia de su pareja. Mientras que solo menos del 20% de los hijos de las mujeres privadas de la libertad permanece bajo custodia del padre. Entonces, cuando pensemos en la privación de la libertad de las mujeres, pensemos que ellas también vienen acompañadas con dependientes, que sería una consecuencia dramática separarlas de sus madres, y además una consecuencia dramática tenerlas privadas de la libertad, porque esos niños y esas niñas se van a encontrar en las mismas condiciones, ¿no? De falta de servicios de salud, falta de espacios recreativos en la que se encuentran sus madres. Entonces, los espacios de privación de la libertad no garantizan una estancia digna ni segura para las mujeres, ni siquiera para sus hijos. Sin embargo, cuando pensemos en privación de la libertad y pensemos en niños menores que no tengan un vínculo familiar, no se puedan quedar con el padre, no se puedan quedar con los abuelos, pensemos en el interés superior del niño, y sí, a pesar de las circunstancias, sería mejor entonces que ese niño o niña estaría en custodia y privada de la libertad al final, a pesar de que no es una privación formal de la libertad, con su madre. Entonces ya les he hablado un poquito de cuál es ese perfil de la mujer que entra en contacto con el sistema penitenciario, qué sucede dentro de la prisión, el alto riesgo de sufrir tortura, las deficiencias en cuanto a la salud sexual y reproductiva, el régimen de visita, los obstáculos que enfrentan las mujeres cuando están en detención, el alto riesgo de sufrir tortura, y les quiero hablar un poquito de las consecuencias de la privación de la libertad, porque estas son diferentes a las mujeres, a los hombres, perdón. Primero, la encarcelación tiene consecuencias que van desde el abandono familiar, como les había dicho antes, la separación de sus familias y el rechazo y el estigma social. ¿Por qué? Porque las mujeres entonces son violadoras de las normas sociales, las normas de género que prescriben a la mujer como madre, a la mujer como buena, entonces ellas son esas violadoras que infringen con los comportamientos y el estándar social que se espera de las mujeres. Son percibidas como desafiantes de ese rol que les impone la sociedad, entonces tienen un castigo no solo de la ley, ¿no?, que las castiga, sino también de la sociedad completa que las castiga. Y, por ejemplo, muchas veces, y esto es importante hacer una observación regional, a las mujeres además por violar todo este estándar pierden la custodia de sus hijos y las hijas, lo que no sucede necesariamente con los hombres. Y este abandono familiar obviamente se convierte en un círculo vicioso donde si ya era un perfil de mujer, madre, pobre, de bajos recursos, de falta de acceso, que entra a prisión, sale con consecuencias terroríficas y esto se vuelve un círculo pues muy, muy perverso. Como les había dicho, también las consecuencias para los hijos. Por ejemplo, los niños y las niñas que tienen padres privados de la libertad, y esto opera también para hombres como para mujeres, hay una vinculación directa entre la deserción escolar de los niños y el aumento de la posibilidad de que estos niños y estas niñas sean encarceladas en el futuro. Entonces, cuando pensemos en privar de la libertad a la mujer, tenemos que pensar que también estamos dando consecuencias negativas para los hijos y las hijas. Y por eso es que, y vuelvo otra vez a este marco de protección, por eso es que las reglas de Bangkok incorporan estas medidas alternativas a la privación de la libertad. Y ya con esto concluyo, considerando que primero, las mujeres están privadas de la libertad por delitos no violentos, y hay que considerar esto, las mujeres no representan en la mayoría de los casos un riesgo para la sociedad, y en cambio su encarcelamiento tiene consecuencias dramáticas para ellas y su familia. Es por eso que, a pesar de que los estados en su mayoría no implementan estas medidas alternativas, es importante que sea necesario que la prisión como castigo sea la última opción que implementen los estados, y por ejemplo implementen medidas como arresto domiciliario. Sin embargo, si implementan arresto domiciliario, también es importante que autoricen a las mujeres al derecho al trabajo, porque de nada serviría un arresto domiciliario a mujeres que son dependientes, que tienen dependientes y que tienen que mantenerlos y no tienen acceso al trabajo. Entonces, bueno, esto es un poquito el perfil de las mujeres que integra la población penitenciaria, y la importancia de que, a pesar de que sea un porcentaje minoritario, no estemos invisibilizando a estas mujeres que integran el sistema penitenciario, y más bien consideremos sus causas específicas, las causas estructurales que las hacen entrar en contacto con el sistema penitenciario, qué sucede dentro de la prisión y por qué es importante que la prisión sea la última alternativa para ellas.
Y muchísimas gracias, yo creo que me excedí hasta el tiempo. Muchas gracias, Mara Corina, una intervención que nos da luces sobre un camino a seguir acerca de insistir en medidas alternativas de cumplimiento de la pena y las medidas procesales de juicios en libertad para las mujeres, ya que las consecuencias son muchísimo más graves que para los mismos hombres y para su propia familia. Ahora continuamos con Carolina Jiménez, directora de la Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Bienvenida, Carolina, y gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Carolina. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Bueno, en primer lugar, darle las gracias al Observatorio Venezolano de Prisiones por la invitación. Es realmente un lujo estar en un panel de puras mujeres y sobre un tema, poder hablar sobre un tema tan importante y lamentablemente a veces tan invisibilizado, ¿no? Como es el de la situación de mujeres en prisión. Yo quiero hablar un poco de lo que es la crisis de derechos humanos venezolana, porque esa crisis de derechos humanos que se vive en el país afecta de manera particular a las mujeres privadas de libertad, y luego hacer algunas acotaciones del contexto actual, que es imposible no analizar cuando el mundo entero vive una pandemia, ¿no? Ya desde hace varios meses. Lo primero que yo quisiera decir sobre la crisis venezolana es que la situación de derechos humanos en Venezuela, o la crisis que hay en Venezuela, no es una situación en la que se violen algunos derechos humanos y se garanticen otros, ¿no? Todo lo contrario, la situación que vive Venezuela es definida como una crisis generalizada, es decir, Venezuela experimenta una situación de violaciones masivas a los derechos humanos. Y esto no es cualquier caracterización, es una crisis. Cuando hacemos violaciones masivas, es porque estamos hablando en una crisis en donde una gran diversidad de derechos, desde los económicos, sociales y culturales hasta los civiles y políticos, se violan de manera sistemática en el país. Es tal la magnitud de esta crisis de derechos humanos que estamos hablando de un país que otrora fue un país que recibía a migrantes de todo el mundo, de Colombia, de los migrantes del Cono Sur, de Perú, de Ecuador, pero también de Europa, ¿no? Como fueron las migraciones españolas e italianas. Hoy en día se ha vuelto el país de origen de la segunda crisis de refugiados más grande del mundo, ¿no? Con más de 5 millones de personas venezolanas viviendo fuera de Venezuela a causa de la crisis de derechos humanos, y bueno, esta es una situación que solo numéricamente la supera Siria, ¿no? Y a veces es difícil pensar en Venezuela como un país que pasó en un periodo de tiempo bastante corto, cuando uno lo ve desde perspectiva histórica, de ser un país que recibía migrantes a ser un país que expulsa a una parte importante de su población, ¿no? Ahora, cuando uno ve esa gama de violaciones de derechos humanos, bueno, desde hace muchos años se ha venido denunciando, obviamente, las violaciones de derechos civiles y políticos, ¿no? Que se expresan en la violencia que viene desde el propio Estado, la violencia que ejerce, ¿no?, el gobierno contra sus ciudadanos. Miles de detenciones arbitrarias. Es siempre difícil hablar de datos en un país en donde la política de opacidad ha sido la política que ha implementado el gobierno en términos de comunicaciones y de cifras que son muy importantes para entender la realidad del país, y que sin embargo la sociedad civil tiene que llenar esos vacíos justamente porque el gobierno es muy opaco a la hora de transparentar datos fundamentales, ¿no? Torturas, y María Plena hablaba un poco de la situación, de cómo las cárceles se prestan justamente para las situaciones de tortura, violaciones constantes, ¿no?, a la libertad de expresión, y tal vez lo que sí ha tenido muchísima... se ha discutido mucho en la comunidad internacional, que es el tema de las ejecuciones extrajudiciales, que obviamente es como una de las expresiones tal vez más graves, ¿no?, de violencia estatal, pues bueno, implica la privación arbitraria de la vida. Y las cifras de ejecuciones extrajudiciales, que insisto, el tema de cifras en Venezuela siempre es muy difícil, creo que dan cuenta de la gravedad de la situación, ¿no? Nosotros en Amnistía Internacional publicamos un informe en septiembre del 2018, en donde calculamos que al menos 8.200 posibles ejecuciones extrajudiciales habían ocurrido entre el 2015
2015 y el 2017. Pero si uno ve el informe de ejecuciones extrajudiciales de Human Rights Watch de septiembre del año pasado, comentan que hay al menos 18.000 personas que han muerto en Venezuela a manos de la fuerza de seguridad en esa gris, ese indicador gris que el gobierno venezolano sí publica, que es muertes por resistencia a la autoridad, ¿no? Que son en efecto posibles ejecuciones extrajudiciales. Entonces, más allá de las cifras, que insisto, son alarmantes y larguísimas, lo que sí hemos podido documentar a través de estos años es que la violencia del Estado no obedece a casos aislados, todo lo contrario. Nosotros hemos hecho estudios, ¿no?, sobre todo sobre la estrategia de represión que el gobierno venezolano ha implementado en los últimos años, especialmente cuando se trata de la represión de protestas, por ejemplo, y hemos visto varios ciclos de protestas, siempre de protestas masivas, ¿no?, porque en Venezuela hay protestas a diario, acompañadas siempre de una estrategia de represión por parte del Estado venezolano, y concluimos, ¿no?, en esta última ola de protestas masivas que vimos en el 2019, que ya que no podíamos hablar ya de casos aislados, sino más bien de patrones, ¿no?, sistemáticos de violencia estatal que podían constituir crímenes de lesa humanidad. Y obviamente las organizaciones de derechos humanos no usamos o no nos referimos a un país que comete crímenes de lesa humanidad de manera ligera. Esto se hace con mucha responsabilidad y después de haber estudiado muchísimos casos, documentado mucha información y sobre todo haber hecho un análisis desde el derecho internacional, ¿no? Entonces, es algo que nos preocupa, pues obviamente siguen ocurriendo, ¿no?, en un clima de muchísima impunidad. Ahora, cuando hablamos de la otra parte de la historia, ¿no?, los derechos económicos, sociales y culturales, y todos los derechos existen y deben ser garantizados de forma integral, para nadie es secreto que Venezuela vive una situación de emergencia humanitaria compleja ya desde hace varios años, que afecta de forma muy generalizada el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Y yo creo que una de las cosas más graves que hemos visto, de los datos más graves que hemos visto en los últimos años, son los referentes a la alimentación. En febrero de este año, antes de la llegada del COVID-19, o de la llegada anunciada, públicamente reconocida del COVID-19, el Programa Mundial de la Alimentación publicó un informe que cuando uno lo lee a detalle realmente genera alarmas en toda la región. El Programa Mundial de la Alimentación concluyó, después de un extenso estudio, que en Venezuela 1 de cada 3 personas vive en situación de inseguridad alimentaria, ¿no? Esto es más del 33% de la población venezolana. Un porcentaje de eso en inseguridad alimentaria severa. Yo creo que cualquier venezolano o cualquier persona que estudia Venezuela desde hace varios años hubiese pensado que hace no mucho, ¿no?, insisto desde la perspectiva histórica, hace 15 años, pensar que 1 de cada 3 venezolanos sufría hambre era un pronóstico catastrófico que pocos honestamente pensábamos que podía ocurrir. Y hoy en día, en el 2020, estamos hablando de que 1 de cada 3 venezolanos vive en situación de inseguridad alimentaria, con todo lo que esto genera en términos de nutrición, en términos de futuras generaciones, ¿no?, y sus capacidades cognitivas, físicas, etc. Entonces, a esto lamentablemente también le acompaña la situación de inseguridad alimentaria, un sistema de salud colapsado, ¿no?, y un sistema de educación en crisis. Entonces, la severidad de la emergencia humanitaria es cada día más palpable, ¿no? Y más allá de los datos, insisto, estoy segura que cualquier persona en Venezuela y fuera de Venezuela, millones de migrantes que han tenido que salir para poder sobrevivir y para poder intentar que su familia sobreviva en Venezuela, entiende de lo que estoy hablando. Entonces, es una situación verdaderamente grave que lamentablemente se está agudizando, ¿no?, en el tema de la pandemia. Ahora bien, todo
toda crisis de derechos humanos tiene que debería ser vista o analizada o entendida con un enfoque de género, ¿no? Y afortunadamente Venezuela tiene organizaciones muy importantes que estudian y que publican sobre este tema ante lo que siempre es o la negación estatal o las cifras o medias o definitivamente la opacidad total, ¿no? El impacto de la crisis de derechos humanos en Venezuela tiene un impacto diferenciado en mujeres, en niñas, en adolescentes, a menudo un impacto desproporcionado. Creo que hay varios informes que se han publicado, quiero retomar algunos de los análisis que han hecho las ABESA, ¿no? Y otras organizaciones, en estos informes que se llaman Mujeres al Límite. Y menciono el título porque me parece que es un título que recoge la situación de las mujeres, las adolescentes en Venezuela. La situación en el medio de una emergencia humanitaria, de una crisis generalizada de derechos humanos, pone a las mujeres al límite de la sobrevivencia, al límite de la violencia y al límite del desarraigo, ¿no? Porque son muchas ya las mujeres que han tenido que también irse del país y dejar en muchas ocasiones a sus hijos al cuidado de otras personas, ¿no? Bueno, creo que hay una gran diversidad de cómo la crisis de derechos humanos afecta a las mujeres. Estamos hablando obviamente de un impacto bastante negativo en el disfrute de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? En Venezuela es bastante conocido que muchas muertes de mujeres embarazadas son evitables, ¿no? Estamos hablando no solo de las muertes de las mujeres en el embarazo, sino también de la falta de oportunidades para prevenir el embarazo, dada la situación de falta de métodos anticonceptivos. Estamos hablando de mujeres con embarazos no deseados, ¿no? Que además en situaciones de pobreza ya muy extrema, se dificulta, ¿no? Muchísimo más la crianza de los hijos y que en muchos casos depende exclusivamente de una mujer, que es el sostén de la familia. Estamos hablando de la situación de las mujeres indígenas siendo explotadas en el arco minero, ese proyecto nefasto y, bueno, que tanto dolor está causando a los pueblos indígenas. Estamos hablando de las mujeres trans asesinadas por crímenes de odio. O sea, el impacto de esta crisis sobre las mujeres no solo es muy negativo, sino que sigue siendo muy invisibilizada por la falta de una perspectiva de género en las políticas públicas o en las pocas políticas públicas que el Estado diseña para la protección de las y los ciudadanos. Ahora, yo creo que esta crisis de derechos humanos, que yo en 15 minutos no se puede describir, pero intento dar un panorama general, porque me parece importante abordarla desde toda la diversidad de los derechos que están siendo violados en el país de manera sistemática, es trasladada a las cárceles. Las cárceles venezolanas no están ajenas a la crisis, todo lo contrario, esa crisis que se vive en todo el país, se vive dentro de las cárceles, y yo diría que hoy en día se vive dentro de las cárceles con un agravante muy, muy preocupante, que es que el mundo vive una pandemia, ¿verdad? Y yo apuesto que si yo le pregunto a todos quienes me escuchan, ¿cuáles son las cosas que ustedes han escuchado una y otra vez sobre cómo cuidarnos de esta pandemia? Hay por lo menos 2 o 3 cosas que hasta los niños más pequeños van a repetir. Distancia física e higiene, lavarse las manos. Bueno, justamente Carolina decía hace un mes en una rueda de prensa que las cárceles venezolanas para mujeres tienen un 117% de hacinamiento. ¿Cómo se guarda la distancia física, ¿no? En una cárcel, en un sistema carcelario en donde hay 117% de hacinamiento? ¿Cómo las mujeres pueden en una cárcel venezolana constantemente lavarse las manos, mantener higiene cuando no hay ni siquiera agua? Y bueno, si hay agua probablemente no hay jabón. ¿Cómo puede, ¿no? Evitarse la propagación de un virus que además está siendo comprobado, es muy letal, en un panorama, en un contexto tan represivo,
¿no? En un país con emergencia humanitaria. Entonces, creo que es súper importante recordar, y aquí ya quiero concluir porque creo que nuestras colegas del OVP tienen muchísima más información relevante que la que yo pueda dar sobre este tema. Yo creo que no podemos pensar que las crisis de derechos humanos son neutrales al género. Todo lo contrario, las crisis de derechos humanos tienen género, ¿no? Y las crisis de derechos humanos dentro de cualquier sistema carcelario también tienen género. Y es nuestra responsabilidad visibilizar esa realidad, pero también exigir cambios que puedan evitar que continúe esta crisis de derechos humanos que desgraciadamente se ha profundizado y que en el contexto de una pandemia mundial genera una emergencia adicional a un país en emergencia. Entonces creo que nuestro llamado es que apoyen a las organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio Venezolano de Prisiones, pero igual muchas otras que están intentando ponerle la lupa a la situación de las mujeres privadas de la libertad en Venezuela, porque no hay posibilidad de combatir una pandemia si todos y todas no estamos seguros y seguras. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Como dije, es un honor tenerlas a ambas y tus palabras también nos dan la situación global y que no escapa la crisis venezolana a lo que está pasando toda la población penitenciaria, y creo que la que más está sufriendo es la población de mujeres, por como ya bien lo dijo María Corina, todas las consecuencias y todas las aristas que por el hecho de ser mujer tenemos que enfrentar. Continuamos con Beatriz. Beatriz nos va a dar un panorama de la situación de las mujeres en Venezuela. Judith, al parecer tiene problemas bueno, al parecer no, hay problemas, está en Mérida y hay problemas con la conexión, pero yo voy a sustituir en eso unos datos que tengo sobre la población en general y la situación de mujeres. Y bueno, dejo con ustedes Beatriz Bento, nuestra coordinadora del Estado Lara. Gracias, Beatriz, por estar con nosotros. No, buenos días, gracias a todos ustedes por estar presentes y bueno, súper contenta de participar panel con Carolina y María Corina. Yo sí tengo una presentación, Andreina, avísame si comparto. Ok. Sí, el tema en el cual me tocó a mí para esta ponencia es mujeres presas en Venezuela. Sin embargo, antes de comenzar con mi exposición, quisiera comentarles que las fotos que estoy utilizando en mi presentación, entre ellas esta foto de portada que pueden observar, son de Ana María Arévalo. Ella es una fotógrafa venezolana, luchadora por el derecho a las mujeres, y quien a través de su cámara, ella visualiza la situación de vulnerabilidad que viven las mujeres. Estas fotos son en especial de un trabajo de investigación que realizó para pues, visualizar las condiciones penitenciarias en los centros de detención preventiva y en las cárceles del país, ¿sí? La cual denominó Días Eternos. Realmente desde que leí su investigación quedé pregnada de estas imágenes, pues, y por eso quise hoy compartirlas y por supuesto pues citar este extraordinario trabajo de esta fotógrafa venezolana además. A continuación, pues mis puntos a tratar de forma muy concisa va a ser sobre cómo se ha oprimido la dignidad de las mujeres privadas de libertad en Venezuela, ¿sí? De las cifras hay historias y que eran una realidad, y esa realidad pues es un
testimonio que quiero compartir con ustedes y unas personas con respecto a mi ponencia. Es muy importante Disculpa, no te estamos... tener claro que la situación carcelaria en Venezuela... ¿Aló? ¿Me escuchan? Hubo espacios donde no te escuchan. Hubo espacios donde... Ok, bueno, en realidad no he empezado. Estaba comentando lo de las fotos que son de la presentación. No sé si lo lograron escuchar. Sí, lo de la foto lo escuchamos. Pero ahora me escuchan. Sí, lo que no escuchamos fue lo que ibas a hablar, pero adelante, vamos a ir adelante porque me da mucho miedo. Sí, a mí también, Caro. Cualquier cosa me vas diciendo. Entonces, bueno, los puntos a tratar básicamente van a ser eso, la dignidad oprimida en las cuales llevan a cabo las mujeres privadas de libertad en Venezuela, la población reclusa, la distribución regional, las necesidades socioeconómicas que llevan a las mujeres venezolanas a incurrir en actividades criminales y detrás de las cifras siempre hay historias y les traigo un testimonio en el cual pues relata un poco sobre esta situación que viven tanto presas como familiares. Para nadie es un secreto que la situación carcelaria en Venezuela evidencia una falta de políticas públicas, ¿no? Que pues ni reinsertan ni dignifican a las personas privadas de libertad. No existe una estrategia que permita brindar una igualdad, una equidad social en cuanto a materia de derechos, de oportunidades y acceso a los recursos. Y en el caso de las mujeres, pues es obviamente mucho peor, porque no solamente cuando una mujer cae en prisión, no solamente las aísla, sino que oprime su dignidad, ¿ok? Y aunado a eso, pues arrastra a los hijos, a sus padres, a sus parejas, a sus hermanos, en fin, a toda la familia. Esta frase, pues, en lo particular siempre me engloba lo que les quiero relatar, y es porque es una constante en las historias de vida de las personas, y en especial de las mujeres privadas de libertad y sus familias, que la pobreza, el abandono, la violencia y la falta de oportunidades en su vida las conllevan a ellas a realizar actos delictivos que obviamente pues en ocasiones terminan en prisión. Es por eso que para el Observatorio Venezolano de Prisiones, este tipo de actividades es una forma de alzar la voz por las mujeres privadas de libertad y a su vez por las personas encarceladas en Venezuela, ya que es una situación, como muy bien lo han hecho y lo han mencionado las demás compañeras, es una situación poco comentada, poco debatida, y pues es parte de nosotros y de nuestro compromiso hacia esta población, hacer efectivo y sobre todo dar a conocer esta situación. Muy bien, la siguiente, porfa. De acuerdo a la Comisión Interamericana de Mujeres, en una publicación de Mujeres y Drogas de América Latina, ¿sí?, del año 2014, las mujeres presentan menos del 10% de la población carcelaria a nivel mundial. Y en el caso de Venezuela, esta población femenina para el año 2019 se sitúa en el 6%, lo que equivale a 2.526 mujeres privadas de libertad. En la lámina que viene a continuación, podemos observar esta relación de población de mujeres reclusas durante los años 2017, 2018 y 2019, con respecto a la capacidad instalada. Y aunque podemos observar que ha disminuido esta población, siguen presentando niveles de hacinamiento. El Observatorio Venezolano de Prisiones observó para el año 2019 específicamente en cuanto a la población femenina, lo que implica un riesgo moderado según los estándares internacionales sobre el hacinamiento en materia penitenciaria. Ahora bien, es importante destacar que en base, cuando nosotros empezamos a desglosar esta cifra y nos vamos por cada centro de reclusión, detallamos que hay 3 espacios penitenciarios que están destinados para mujeres que ocupan el
98% de la población femenina. Y en este caso son, en la región capital, el Instituto Nacional de Orientación Femenina, el INOF, el cual alberga 677 presas y la cual tiene una capacidad instalada de 350. Está también el anexo femenino María del Carmen Ramírez, ¿okay? Que está ubicada en la región andina y es del Centro de Formación Hombre Nuevo Cipriano Castro, ¿okay? El cual tiene una población de 289 presas y una capacidad instalada de 100. Y finalmente, como tercer espacio, el anexo femenino del internado judicial de Carabobo, o Tocuyito, el cual presenta una población de 234 presas con una capacidad de 100 también instalada, 100 plazas. Entonces, toda esta situación, solamente estos 3 espacios representan a nivel una sobrepoblación del 100%, lo que implica un riesgo crítico. Entonces, por eso es que es muy importante a la hora de realizar estadística o llevar esta cifra general, sino en el detalle, porque cada región y cada espacio que está destinado a las mujeres privadas de libertad tiene una connotación muy diferente. Yo les invito a que visiten nuestra página web www.prisiones.com y en el cual, a través de nuestro informe anual 2019, podrán obtener en mayor detalle toda esta información en la cual les estoy indicando. Ahora bien, a partir de los años 90, de acuerdo a esta autora, ella indica allí que a partir de los años 90, más del 70% de las mujeres privadas de libertad están relacionadas a los delitos de droga. Todo esto porque, como muy bien lo comentaba María Corina, ¿por qué? Porque hay una coerción por parte de sus parejas, sus familiares o amigos, hay una carencia de oportunidades laborales, las necesidades económicas en las cuales se ven implicadas, ya que de una u otra forma, pues hay una ambición de dinero, ¿ok? Y ese anhelo de tener una mejor calidad de vida son los principales motivos en los que los lleva a realizar actividades criminales como en el narcotráfico. En su mayoría, en el caso de Venezuela, son mujeres que presentan escasa capacitación laboral y en ocasiones tienen un nivel de instrucción muy básica. Las mujeres privadas de libertad, antes de su ingreso a prisión, son muchísimo más vulnerables que los hombres, ya que en su mayoría ellas son responsabilidad económica de sus casas, ¿no? Tienen responsabilidad de sus hijos, tienen la responsabilidad de sus padres, que en su mayoría son personas de la tercera edad, y a su vez tienen responsabilidad por familiares, hijos o dependiendo, que tienen problemas de discapacidad. Entonces, esto nos lleva a entender que esta población vulnerable siempre va a ser muy diferente a la situación que presentan los hombres privados de libertad. En la siguiente lámina, dando continuidad a lo que les estoy comentando, existen necesidades socioeconómicas en las cuales, les comentaba anteriormente, se ven implicadas las mujeres privadas de libertad. En el caso de Venezuela, son 3 aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta. Está la emergencia humanitaria compleja, la responsabilidad económica, que ya se las estaba mencionando, y el crimen organizado, en especial el narcotráfico. En el caso de la responsabilidad, en el caso de la emergencia humanitaria compleja, ¿okay? De acuerdo al informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la crisis económica y social se agudizó considerablemente para los años 2018 y 2019. A medida que la economía iba contrayéndose, la inflación se disparó y los ingresos pues, públicos disminuyeron a raíz de la reducción de la exportación de petróleo. Para nadie es un secreto que la población venezolana, aún en este contexto de pandemia, estamos afrontando diversas violaciones de derechos económicos y sociales. Y ciertamente este es un aspecto bastante importante que se debe tomar en cuenta a la hora de hablar de estas necesidades socioeconómicas. También el país, las mujeres
asumen, por lo que comentaba María Karina, la mayoría son madres solteras y ellas asumen la responsabilidad económica. Y por ende, pues son mujeres que son vulnerables porque carecen de oportunidades y donde la necesidad es un factor determinante para ellas incurrir en este tipo de actividades criminales. Ellas las mueve eso, la necesidad de salir adelante, de sacar adelante a sus hijos, ¿no? Y bueno, un estudio realizado en 8 países latinoamericanos por los autores Safranov y Tirabassi para el Banco Interamericano de Desarrollo, ellos indican allí que se confirma que el 87% de las reclusas tienen hijos. Y es un porcentaje levemente mayor al de los hombres. Entonces, lo que nos conlleva a indicar, les estamos indicando, porque Venezuela no se escapa de esa realidad. Ahora bien, con el tercer punto, son los delitos asociados al crimen organizado, en especial al narcotráfico. Y es una actividad que se ha incrementado no solamente en Latinoamérica, sino también en Venezuela. Lamentablemente, pues, en Venezuela no nos escapamos de esa realidad. Inclusive, según un informe de Inside Crime, ellos establecen, y me permito citar textualmente, dice: Venezuela es un país clave en el tránsito de cargamentos de drogas que salen de Colombia a Estados Unidos y Europa. Entonces, estamos viendo un panorama muy breve, pero en los cuales les quise transmitir, en donde todas estas necesidades en las cuales se ven involucradas las mujeres antes de caer en prisión, las conllevan a delinquir, ¿no? Y es muy importante que se tome en cuenta que la necesidad es lo que mueve, o es el factor determinante que mueve a la mujer para incurrir en un delito. Las condiciones de vulnerabilidad, estando ya la mujer en reclusión, se debe ciertamente a múltiples razones, ¿no? Y en ocasiones estas razones no son consideradas al momento de establecer unas políticas de Estado que permitan no solamente establecer condiciones adecuadas para las mujeres, sino que también a la hora de adoptar decisiones judiciales tampoco son tomadas en cuenta, ¿no? Esta sensibilidad en cuanto a esa perspectiva de género que es necesaria que en nuestra legislación interna y en las capacitaciones que se realicen al personal penitenciario estén inmersas. A continuación, en la próxima lámina, ¿ok?, les hablo sobre precisamente esta situación, ya que por lo que les estaba comentando, esta situación de vulnerabilidad se refleja en las infraestructuras, ¿sí? En el caso de Venezuela, nosotros contamos con 17 establecimientos o espacios que están destinados a mujeres privadas de libertad, pero de los cuales una sola es una cárcel que fue construida para mujeres, pero del resto son 16 anexos femeninos, de los cuales han sido destinados para hombres. O sea, son infraestructuras que fueron construidas para hombres y que fueron, entre comillas, adaptadas a las mujeres. Sin embargo, no cumplen con las medidas las medidas mínimas de reclusión establecidas por las reglas Mandela, por ejemplo. Para el 2019, y así se los comenté anteriormente, esta población o este total de 17 espacios destinados a mujeres tiene una población de 2.526 mujeres privadas de libertad. En Venezuela, como les dije, las prisiones no están adaptadas a atender las necesidades específicas de género, lo que se traduce pues en más discriminación, que no solamente esa discriminación viene dada desde antes de caer en la cárcel, y ya cuando ya están dentro de estas celdas, siguen sufriendo estos atropellos a su dignidad, que eso, Dios mediante, pues mi compañera Judy se los va a relatar de forma más detallada.
Entonces los establecimientos penitenciarios y régimen se diseñan y ejecutan tomando en consideración las necesidades mayormente de la población masculina. Y frecuentemente son alojados estas mujeres en estos espacios. Y por eso es que es muy, muy, muy importante para establecer, y eso ya se los voy a comentar más adelante, es que para que las mujeres puedan tener una buena reinserción, es necesario que ellas sigan en contacto con sus familiares, ¿no? Que ellas puedan obtener eso. De por sí, y muy bien lo comentaban mis compañeras que me antecedieron, ellas indicaron allí que ciertamente ustedes se colocan en un día de visita, ¿no? Antes de la pandemia, en un día de visita, en un centro de reclusión masculino, un centro de reclusión femenino, pues la diferencia es anormal, y no solamente por el tema de población, sino que son muy pocos los familiares, la mujer privada de libertad es estigmatizada y lamentablemente pues es abandonada por sus familiares. En la siguiente lámina pues podemos observar que de esta población que les he mencionado de 2.526, vemos la distribución en los años 2017, 2018, 2019, y vemos algo en común. Y ese común es que las mujeres que se encuentran procesadas son mucho mayores a las que se encuentran penadas, ¿no? Y ahí, pues, obviamente vemos que hay un retardo procesal y no hay un sistema de justicia expedito que colabore a que estas cifras tengan su debida, que estas procesadas tengan su debida sentencia para que pues cumplan con su condena. Finalmente, antes de finalizar mi exposición, y bueno, la conexión nos ayude y que mi compañera Judy pueda hacer su exposición, porque bueno, el tema de verdad que la conexión en internet es bastante inestable. Quise contar esta realidad de las presas, porque detrás de las cifras siempre hay historias, y estas historias muestran una realidad. Es por ello que el equipo de la observación, todo el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones se esfuerza por contar, por conocer la historia que relata a cada familiar de una persona privada. Es conmovedor realmente escuchar sus historias, su lucha y cómo se vulneran los derechos humanos de las personas reclusas, y en especial las mujeres privadas de libertad. En el día de hoy, pues quise compartir con ustedes este testimonio que en lo particular tocó mi fibra, porque es un caso que es lamentable y que se pudo haber evitado. Es el caso de Solimar Bravo. Estos extractos que ustedes están viendo allí es inclusive una carta que me hizo llegar un familiar, en los cuales pues era una lucha que esta madre pues presentaba desde el año 2018, un año antes de que Solimar falleciera. Solimar pues es una mujer que estuvo recluida por 4 años por el delito de robo en el anexo femenino del David Viloria. Ella pues tenía 33 años de edad. Ella murió a causa de un paro cardíaco, pero sufría de diferentes patologías. Solimar sufría de insuficiencia renal, de hipertensión, además tenía un cáncer de cuello uterino que la mantuvo hospitalizada acá en el estado, en el Hospital Central, de aproximadamente 2 meses. ¿Ok? Debido a su condición, pues le habían otorgado una medida cautelar por razones humanitarias. Sin embargo, los familiares indicaron, al momento de conversar con ellos, que el cáncer fue consecuencia de un BPH no tratado, ya que durante su reclusión ella no recibió atención ginecológica. O sea, estamos hablando que ella duró 4 años recluida en este anexo y nunca recibió un tratamiento ginecológico. Y ni asistencia, obviamente, médica. Y bueno, esa es una lucha que los familiares, pues, llevaron durante muchísimos años. Estos extractos que ustedes ven acá es apenas un relato, ¿no? De todo lo que ellos conllevan allí. Entonces, realmente siempre es muy importante que cuando nosotros fijemos cifras,
pensemos que detrás de esas cifras hay historias. Hay mujeres que merecen una mejor calidad de vida, merecen volver a reinsertarse en una sociedad y vivir una vida plena. Y por eso pues, es muy importante que todas las personas que están escuchando este webinar pues, entiendan que las mujeres privadas de libertad también tienen sus derechos y que un error no puede incurrir a un fallecimiento como que ocurrió con Solimar. Finalmente, pues, quiero finalizar con estas conclusiones. En el caso, son 4 conclusiones muy personales en base a mi exposición. En primer lugar, pues es muy importante, y en eso coincidimos, que se establezcan, ya va que mi computadora, es muy importante que se establezcan políticas adecuadas para esta perspectiva de género, ¿sí? Es de suma importancia que estas políticas, ¿sí me escuchan? Que me quedé congelada, ¿sí? Ok. Es muy importante que las políticas que se establezcan sean sensibles al género, ¿no? Y con esto, pues, quiero decir que nuestra normativa interna debe establecerla. Actualmente no la hay. En cuanto al compromiso y voluntad política, pues eso es algo que es vital en cualquier gobierno que preceda a este país. Es muy importante que exista un compromiso. Hay reglas como las que comentaba María Corina, que es las reglas Van Gogh, que no necesitan recursos adicionales, sino que necesitan es la voluntad de implementarlas y sobre todo de capacitar al personal especializado en materia penitenciaria, que lamentablemente eso no lo contamos actualmente. Y como tercer punto, pues es vital promover la investigación y el análisis. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que durante toda mi disertación pude mencionar algunas publicaciones, ¿ok? Pero esas publicaciones son a nivel regional, pero debemos, si queremos crear políticas sensibles al género, debemos explorar el perfil de las mujeres que se encuentran reclusas en el contexto Venezuela, ¿sí? Su contexto socioeconómico al momento de ingresar a prisión, cómo podemos identificar esos comportamientos delictivos de las mujeres, ¿ok? En los cuales, ¿qué las lleva a ellas a iniciar esa carrera, desde qué edad? Todo esto nos da un panorama que nos ayuda a diseñar programas y políticas públicas más sensibles y adaptadas al contexto Venezuela. Y bueno, y finalmente, pues, campañas de sensibilización, no solo para funcionarios, sino para la sociedad en general. Es necesario dejar de estigmatizar a la mujer que está privada de libertad, porque eso no ayuda a que ellas tengan un proceso de reinserción social digno. Es por eso, pues, que estas son apenas 4 conclusiones muy personales. Sin embargo, el Observatorio Venezolano de Prisiones tiene una publicación que es el portafolio de propuestas penitenciarias, el cual, pues, allí pueden conocer algunas de las medidas que se podrán adaptar para eso. Estas las pueden conseguir también en nuestra página web www.obprisiones.com. Y bueno, y finalmente quise finalizar con esta frase que desde que la leí me impactó muchísimo. ¿Ok? Es de Alessandro. Se me quedó congelada la imagen. Bueno, ¿me están escuchando? ¿Sí? Ok. ¿Sí me escuchan? Ok. Y bueno, y quise finalizar con esta frase que dice que para una política de reintegración social, el objetivo inmediato no es solamente una cárcel mejor, sino también y sobre todo menos cárcel. Muchísimas gracias. Gracias, Beatriz. Sabemos el esfuerzo y los nervios por
por llevar toda la información y los problemas de conexión. Quedó claro, lo entendimos y todos entendemos la situación. No te preocupes, vamos a bajarle un poquito al estrés, que todo va a salir bien y aquí estamos todos entre amigos. Judith. Bueno, mientras Judith trata de hacer conexión, seguimos con los problemas de conexión en el país. Saben que el estado Mérida es uno de los estados que más sufre por los problemas del fluido eléctrico, donde han pasado 3 sectores con 3, 4, 5 días sin luz. Entonces, esto agrava todo lo que es la conexión. Por eso es que el trabajo de los coordinadores de OVP en las regiones, nosotros es motivo de orgullo, porque sabemos que trabajan con las uñas y en condiciones que realmente superan de verdad la capacidad humana. Sus esfuerzos son el triple que tenemos que hacer, inclusive aquí en Caracas. No digo en comparación a nivel internacional, porque es que la crisis nos alcanza a todos. Con respecto a la población penitenciaria en Venezuela, tenemos que indicar que ya entrando en Venezuela hay hacinamiento crítico, porque las plazas o la capacidad instalada que tiene el sistema penitenciario es para 26.238 presos, háblese hombres y mujeres, más la población a diciembre de 2019 era de 43.992 presos, incluyendo las mujeres. En el caso de las mujeres, tenemos, como bien lo dijo María Corina, las arquitecturas o las infraestructuras de los centros penitenciarios no están adaptadas para albergar mujeres. La gran cantidad lo que han hecho es adaptar espacios o los llamados anexos, espacios para tener allí presas, pero no cumplen con los estándares internacionales para las mujeres en detención. En Venezuela nada más existe una cárcel, que es la cárcel del INOF, que es el Instituto Nacional de Orientación Femenina, con todas las instalaciones necesarias, con para instrucciones de trabajo, para estudio, es la única cárcel de mujeres que hay en Venezuela. Esa cárcel de mujeres fue construida con una capacidad para 50 presas. Actualmente hay 755. Entonces, imposible que allí se pueda mantener la distancia social, imposible que allí podamos tener unas condiciones de higiene, porque es que sobrepasa el hacinamiento crítico. También tenemos otra situación allí. Habían espacios donde las madres lactaban a sus niños, tenían espacios donde los niños dormían fuera de las celdas, pero esta situación de sobrepoblación pasó que ahora los niños están viviendo en las celdas con su mamá, entonces no hay un espacio aparte, estos niños están expuestos a bueno, lo que vivimos en las cárceles, consumo de droga de parte del resto de la población. Las presas, al igual que los hombres, cocinan dentro de sus celdas. Todo esto está trayendo problemas de tuberculosis, problemas de desnutrición, porque realmente la situación es muy grave. Porque tenemos el caso de una señora que murió el mes pasado, el mes pasado, de desnutrición, una ciudadana de nacionalidad colombiana, estaba recluida en el anexo femenino del Centro Penitenciario de Oriente, de Occidente, que es el llamado Santa Ana, la cárcel de Santa Ana, cercano a San Cristóbal, y esta mujer muere de desnutrición. Entonces,
Si dentro de los nacionales tenemos problemas porque no están llegando los alimentos, que es responsabilidad del Estado llevar los alimentos a los centros penitenciarios. Declarada una pandemia, fueron prohibidas las visitas, fue paralizada la justicia. Entonces, para un nacional es difícil que su familia les lleve alimentos. Imagínense ustedes la situación de las presas extranjeras o de los presos extranjeros que no tienen familia y que no les están llevando ni medicamentos ni alimentos, sino se tienen que conformar con lo poco que llega, o bien viven la caridad de los presos, de los presos, o a través de los negocios que tienen dentro de las cárceles con venta de comida a precios excesivos, que a veces, muchas veces no alcanza para ello. Entonces, ¿qué estamos viendo ahorita? Muertes por desnutrición, muertes por tuberculosis, y todo esto también está influyendo en aquellos niños que están viviendo en las celdas con sus mamás, porque no podemos evitar que el contagio no sea a nivel masivo, y estos niños también ya pueden estar presentando enfermedades, y esto nos tiene sumamente preocupados. Y a su vez, la opacidad en las cifras, en la información que tienen las autoridades, hace más difícil que esta situación pueda ser visibilizada. Y en el caso de las mujeres, pues tenemos todo lo que ya hemos hablado, la vulnerabilidad de que, bueno, son más fáciles de coaccionar, son más fáciles de amedrentar, y realmente no hay la denuncia, no hay la protesta. Hubo el mes pasado, a principios de mes, nos hicieron llegar un video, las presas en una comandancia de policía en el estado Bolívar, y las condiciones eran terribles, pues. Y resulta que, bueno, llegó el ministerio, las sacó, las trasladó, las alejó más de su familia y no solucionó el problema, simplemente las castigó. Entonces, esto es una situación que de verdad nos tiene que llamar a la reflexión a todos. Intentaremos, María Corina, la campaña para las medidas de alternativas de cumplimiento de pena, que sea el privilegio y no nada más que estén solamente privaciones de libertad. Esto está sucediendo tanto con hombres como para mujeres. En Venezuela el privilegio es, no hay privilegio. O sea, todo es privación de libertad, privación de libertad, privación de libertad. No hay condiciones, ni antes ni ahora después de la pandemia. Declarada la pandemia, hay niveles muy importantes de estrés. Las madres no están viendo a sus hijos, perdieron el contacto total porque no hay ni siquiera comunicaciones vía telefónica, ni siquiera una plataforma donde ellas puedan saber de sus hijos. Igual hay violación de derechos humanos también para los familiares, en vista de que ellos tampoco saben cómo está su ser querido. Puede ser que en marzo los dejaron con una enfermedad y no saben si están vivos o si están muertos, porque lamentablemente aquí no hacen ni siquiera la llamada para decir que su ser querido murió, sino que cuando la persona puede llegar al centro penitenciario le dicen, no, él se murió. Bueno, ¿y cuándo? ¿Cómo? No, él se murió. Esa es la respuesta. Entonces no hay ni siquiera un respeto ni dignidad para morirte. No hay, las familias tenemos presos en El Dorado cuyas familias viven en el estado Táchira, porque fueron llevados allá por castigo. Entonces, en una situación donde no hay gasolina, donde la movilidad es prácticamente nula, ¿cómo se trasladan, no sé, ya 1.600 kilómetros, 1.000 kilómetros, y cuando llegan allá le dicen, no, se murió? Esas son las respuestas. Entonces, ¿quiénes son las que sufrimos como familiares la prisión de un ser querido? Pues las mujeres, porque son las mamás, son las esposas, son las hijas, son las hermanas. Entonces, es una violación sistemática, como bien lo dijo Carolina, de derechos humanos. Y la situación de las presas es alarmante, es grave. Esta cuestión de las visitas, esta cuestión de falta de atención médica,
los médicos, si llegara un médico, si tuviéramos que tener la suerte que llegara un médico, exigir que sean mujeres como mucho, porque ya el que llegue un médico es casi un milagro, porque acaso lo que llegas a tener es una enfermera en un horario de 9 a 4 de la tarde. Después de ahí, bueno, cada quien verá cómo soluciona su problema. Esa es la triste realidad de las mujeres en prisión en Venezuela. No hay acceso, no hay agua en las prisiones. Entonces, no hay acceso a toallas sanitarias. Muchas veces las custodias hacen recolecciones con comerciantes cercanos y son las que pueden llevar toallas sanitarias y artículos de higiene para las mismas presas, porque el ministerio se desentiende de todo eso. Y el caso de alimentación. Entonces, ahorita no sabemos qué está pasando con las presas mamás que tienen sus niños ahí, en este caso de pandemia, y la alimentación. Esa es una situación que queda opaca y que nosotros estamos con estos foros levantando la voz en ese sentido, porque si vemos los índices de muerte por desnutrición, bueno, ya estamos muy mal, porque hemos más o menos de un estudio sacado que el 80% de los presos y presas venezolanas presentan desnutrición, por ende tuberculosis y otras enfermedades que los están llevando a la muerte. Gracias por todo, quedamos abiertos a sus preguntas, muchas hemos podido responderlas. Lamentamos, Judy no logra la comunicación. Si hay más preguntas, María Corina ha ayudado bastante respondiendo las preguntas, siguen en el chat. Araminta, saludos Araminta. Araminta es una mujer valiente que estuvo presa en el INOF y realmente fue torturada. Araminta fue torturada, llamada presas políticas y la situación que vivió en el INOF fue horrible, prácticamente la llevaron a la locura durante su estancia en prisión y realmente que ella esté aquí con nosotros para mí es un motivo de orgullo. Hablan, ni el sistema carcelario ni el judicial, igual que todas las instituciones, están como un jarrón chino. Bueno, lamentablemente también la justicia penal quedó paralizada. Tenemos casos de personas que han cumplido su pena y hasta ahora el Tribunal de Ejecución no ha extendido las boletas de escarcelación. Sí, el hacinamiento es crítico. Realmente también lo que dice es nuestras infraestructuras de las cárceles son cárceles de los años 50 y 60, las más nuevas son de los años 70 y realmente no se le ha hecho un mantenimiento y todo está cayéndose a pedazos. Pregunta cuántas mujeres hay en los centros de detenciones preventivas y cuántos centros de detenciones preventivas para mujeres. No hay centros de detenciones preventivas, perdón, sí hay dos. Uno en Mérida, que es la Alcaidesa, y en Vizcaíno, que está en Puerto Ordaz. Pero no hay una cifra. Tenemos entendido que la población, más o menos por investigaciones que hemos hecho, y es un informe que estamos por sacar, la población que está en centros de detención preventiva es alrededor de los 40.000. Y más o menos las capacidades instaladas están por el orden de los 10.000 como mucho. Hay un caso que nos ha llamado muchísimo la atención, que es el Centro de Detención Preventiva de la Comandancia de San Felipe, con una capacidad instalada para 80 personas y hay 738 presos, y ahí también hay mujeres. Entonces, los espacios de los centros de detención preventiva o estos calabozos policiales han sido copados por presos y los mismos policías han tenido que adaptar oficinas para tener allí presos y la situación ahí es gravísima. Sí yo sé que han habido esfuerzos para mantener separadas a las mujeres de los hombres en los centros de detención preventiva, pero el espacio es tan reducido que a veces es imposible. Son paredes o
o unas puertas los que dividen hombres y mujeres, porque hasta los baños los utilizan para tener presos allí. Y bueno, realmente la situación es alarmante, ya no sabemos cómo decirlo, no hay la infraestructura. En los centros de detención preventiva, la obligación de la alimentación sí es de los familiares, porque como son estructuras para tener presos allí máximo 72 horas, pues no se previó en sus presupuestos para alimentación de presos. Claro, la Asamblea Nacional sancionó una ley de calabozos policiales y donde daban presupuestos para alimentación de estos presos, porque es una realidad. Pero bueno, los problemas políticos no dejaron que esta ley entre en vigencia, el Ejecutivo no la refrendó y realmente quedamos igual. Sigue siendo responsabilidad de los familiares llevar la comida a los presos, pero sabemos que la situación de las presas es también complicada por el rechazo social, porque son abandonadas, y muchas viven de la caridad de los funcionarios en estos centros de detención preventiva, porque prácticamente la familia las abandona. O también sucede otra cosa, que no le dicen al familiar a la familia que están presas. Entonces, esto crea otro tipo de problema porque, bueno, sienten pena, sienten vergüenza y ellas mismas se aíslan. Y muchas veces cuando la familia se entera es porque ya están en situaciones de salud muy precarias o porque realmente la emergencia es muy grande. Pero generalmente pasa eso, que las presas, muchas presas no dicen que están detenidas. Y entonces este es otro problema que debemos agregar en estas investigaciones que hemos hecho, porque queda como anónimo, pues, y realmente no hay quien las asista. Digan mis compañeras, no me dejen hablando sola. Si me permite, yo quería hacer dos comentarios sobre las preguntas que se habían hecho. Uno, la pregunta que hacía Carlos Luzberti, ¿no? Sobre, bueno, que creo que María Corina sí respondió, ¿no? El tema del sexo transnacional, que es algo que definitivamente muchas organizaciones y, bueno, los propios informes de la alta comisionada han mencionado, ¿no? Que se ha registrado un aumento por la crisis, ¿no? Si esto se agrava en el contexto penitenciario, si esto se agrava por el COVID, no sé si hay un estudio que muestre que esto se agrava, no. Creo que intuitivamente, probablemente todos sabemos que en una situación en donde hay mujeres privadas de libertad sin acceso a alimentos, ¿no? Y a servicios básicos, sí es muy probable que muchas deban recurrir, ¿no? Al trabajo sexual para algo tan básico como es poder alimentarse, que es responsabilidad del Estado porque están bajo su custodia. Entonces, insistir en que sí es muy importante ver las causas por las cuales ocurre, ¿no? El trabajo sexual, que obviamente tiene que ser consensuado, tiene que ser consentido, que tiene que ser ejercido solamente por personas mayores de 18 años, si le queremos llamar trabajo sexual. Ocurre por una gran diversidad de razones, pero en el caso de las mujeres privadas de libertad tendríamos que ver que muy probablemente está asociado a las carencias que sufren mujeres en esta situación, carencias que son responsabilidad del Estado. Es la responsabilidad del Estado alimentar y proveer de servicios a las personas bajo su custodia, ¿no? Y obviamente también tendríamos que ver el tema del consentimiento, porque lo que puede ocurrir en una situación y en un contexto de este tipo es que no haya consenso, ¿no? Estamos hablando de mujeres siendo forzadas por guardias, etcétera, que ya constituyen violencia sexual o tortura sexual basada en género, y esto es algo diferente, ¿no? Entonces sí es algo que hay que estudiar con mayor detalle. Y lo segundo que quería decir, y viene en el sentido de la alimentación, y creo que ya lo han comentado, es que
lo han dicho, el sistema de las Naciones Unidas lo ha dicho ya en varias ocasiones, el COVID está generando una recesión económica mundial que va a afectar la producción de alimentos. No solo la producción de alimentos, sino el acceso a los alimentos. O sea, el incremento de la pobreza implica que aumente la inseguridad alimentaria. Y Venezuela es uno de los países que ha señalado el sistema de Naciones Unidas, de los 10, está en el grupo de los 10 países que probablemente más afectados será en temas de alimentación en el contexto de la pospandemia. Sabemos que lamentablemente aún no ha entrado el Programa Mundial de Alimentación de Alimentos a Venezuela. Ha sido muy difícil poder asegurar la entrada de ese tipo específico de ayuda humanitaria, pero creo que se hace muy importante que si se logra, ¿no?, finalmente que entre el programa a trabajar sin ningún tipo de impedimentos al país, haya o se diseñe una estrategia para que lleguen alimentos a la población carcelaria, ¿no? Porque el problema de la inseguridad alimentaria en Venezuela es, como lo decía anteriormente, es bastante grave. Si 1 de cada 3 personas en el país está en inseguridad alimentaria. Eso no es exclusivo, obviamente, a la población carcelaria, pero en la población carcelaria se agudiza porque el Estado no lo provee y las mujeres no pueden buscarlo, ¿no? Y lamentablemente las familias no pueden llevarlo o no quieren llevarlo o se hace imposible llevarlo. Entonces, este contexto profundiza la inseguridad alimentaria dentro de las cárceles y creo que sí hay que hacer esfuerzos de incidencia internacional para que una vez que pueda entrar el Programa Mundial de Alimentos, esperamos que pronto, haya una estrategia para distribución en población carcelaria. Gracias. Judith nos está pidiendo a ver si la escuchamos. Judith, no te escuchamos. No, lamentablemente no la escuchamos. Hacemos un esfuerzo, qué lástima. María Corina. Bueno, no, encantada de escucharles. Creo que ha sido un diálogo maravilloso. Hay muchísimas preguntas. También, como comentabas tú, Carolina, encantada de ver a Araminta conectada aquí. Conozco pues su caso y la verdad es que la situación de las mujeres en el INOF es absolutamente preocupante. Ya en el 2016 yo pude entrevistar a mujeres que fueron privadas de la libertad en el INOF, que ya estaban en libertad, y todo lo que me contaban era dramático. Por ejemplo, un dato es este tema del sexo por supervivencia, o por ejemplo, de mujeres que no necesariamente son lesbianas y tienen que, pues, hacer el acto performativo de ser lesbianas para poder adquirir ciertos alimentos, para poder estar con un personal femenino, para poder conseguir acceso a alimentos, a toallas sanitarias. El tema de, preguntaron por ahí, yo realmente ahorita no me atrevería a contestar, preguntaron cómo es el tema de las mujeres embarazadas y las mujeres con niños y niños dentro de prisión. Lo que yo sí supe de estas entrevistas que tuve del INOF, incluso con OVP estuve conversando en ese momento, es que habían como unos 8 o 10 niños y niñas en detención. Sí había un área como de juegos, un área especializada para los niños, pero claramente, como comentan aquí, la arquitectura está completamente derrumbada y no hay las condiciones suficientes. Y ya para el 2016 había problemas de acceso a la alimentación de estas mujeres privadas de la libertad en 2016. O sea, hoy en día, 2019, no me quiero imaginar cómo está, y ya ustedes lo estaban conversando, ¿no? Creo que también otra de las cosas que preguntaban es el tema de cómo es la legislación y cómo protege. Tengo entendido, y bueno, Beatriz, ¿me podrías decir si esto no es así? Creo que hasta los 7 años los niños y las niñas pueden permanecer en detención con sus hijos, pero lo que sucede en la práctica es que como no tienen pues otras personas con quien dejarlos, no tienen otros dependientes, o abuelos o padres, entonces los niños siguen permaneciendo en detención, la educación, sin acceso a alimentos, y, o sea, permaneciendo privados de la libertad. Entonces es realmente
realmente dramático. Había una pregunta bastante interesante que decía que si, o sea, la cárcel tiene un fin, y yo en este caso me considero muy abolicionista. Yo no considero que la cárcel cumpla en ningún país el objetivo de la reinserción social como tal. Más bien son caldos de cultivo donde, o sea, se incrementan las violencias, se incrementan las torturas, se incrementa el aislamiento social, salen y no tienen ni siquiera oportunidades laborales. Y bueno, y aquí a forma de quizás que podamos entender un poco las personas que nos están escuchando, que quizás no tienen esa noción y quieren aprender un poquito, yo creo que hay series de televisión muy buenas que te dan esta visión, esta serie que se llama El naranja es el nuevo Orange is the New Black, el naranja es el nuevo negro, o la serie de Vis a Vis, que yo no la he visto, pero me la han recomendado muchísimo, de mujeres privadas de la libertad, y creo que hay varias series para que nosotras y las que nos escuchan podemos entender un poco ese día a día de las mujeres privadas de la libertad y las experiencias en los centros penitenciarios, quizás para tener como un poco de esas nociones. Y la realidad es que no sé si en Venezuela, pero los estudios que he leído es que realmente esa práctica de reinserción social no se cumple. Esa reinserción social es absolutamente ficticia, es algo que casi que la ley cree, o sea, cuando se crean las leyes, la ley cree que la detención va a ser una reinserción social, pero eso en efecto no se cumple. Y pues, ¿qué más les iba a comentar? Pues a nivel general coincido con Carolina de la necesidad de estas medidas alternativas a la prisión, y creo que ahorita bajo estos contextos, con crisis de COVID, con falta de acceso a los alimentos, porque, por ejemplo, hay ciertos países donde he escuchado que las mujeres prefieren estar privadas de la libertad porque como no tienen acceso al trabajo, entonces, bueno, prefieren estar en prisión porque al menos comen, tienen donde dormir, porque es que en el caso de Venezuela ni siquiera es ese el caso. Entonces, implementar medidas alternativas a la prisión es súper valioso y súper importante, y habría que hacer un trabajo de incidencia con los operadores de justicia para que entiendan que bajo estas circunstancias se debería tomar una medida, o incluso pensar en alguna legislación o tipo un indulto. Aquí en México se hizo un indulto para las mujeres con, o sea, el indulto no es necesariamente una medida alternativa a la prisión, pero sí ciertamente una medida que podría ayudar, pensar en un indulto para las mujeres privadas de la libertad por ciertos delitos, que fue lo que se hizo aquí en México hace menos de unos meses, ¿no? ¿Verdad, Carolina? Que bueno, que la implementación está por verse, porque nuevamente podemos tener buenas leyes, pero las implementaciones son los problemas, ¿no? Y aquí se hizo esta idea de darle un indulto a las mujeres por delitos como por ejemplo el aborto, o incluso por delitos contra las drogas, cuando el porcentaje era un porcentaje no significativo, pues, ¿no? Entonces, quizás pensar en Venezuela en alguna medida como un indulto a mujeres que por ciertos delitos no violentos se le podría otorgar una medida alternativa a la prisión, ¿no? Eso podría ser algo que se podría explorar a la fecha considerando estas circunstancias. Gracias, María Corina. Seguimos, tenemos varias preguntas. Sí, bueno, muchas gracias por las felicitaciones, Yajaira, que nos ha felicitado, Yajaira Forero. Gracias por estar aquí con nosotros. Sí, es un tema que nos deja muchas cosas para seguir conversando. Más también tenemos que empezar ya nosotros a tomar acciones, porque esto no se puede seguir repitiendo. La idea es que no nos quedemos aquí, sino que hagamos trabajos de incidencia, y que sea también como una labor ciudadana de todos, porque hoy estamos libres, pero mañana cualquiera podríamos estar detenidas. Dios nos ampare que no sea, pero puede pasar. Es algo que nos puede pasar a todos, inclusive manejando. O sea, no necesariamente tiene que ser que con dolo estás cometiendo un delito, ¿no? Entonces, lamentablemente la situación de las cárceles, sabemos que en sociedades tan violentas como la venezolana, no está sensibilizada la sociedad civil con estos temas, pero
es una cuestión de educación, de cultura y de seguir nosotros promocionando y visibilizando esta situación, y que cuando nosotros levantamos la voz, no estamos pidiendo privilegios, estamos exigiendo derechos, y el derecho a que te traten dignamente tiene que ser así. La situación de las presas, preguntaron allí de las embarazadas, pues ellas están presas hasta el día de su parto. El día del parto prácticamente ya cuando está casi dilatada es que la llevan a un centro asistencial, nace el bebé, la mantienen ahí esposada y luego la regresan a su sitio de reclusión con su bebé. Y está ahí con ellos hasta que, bueno, hasta los 7 años, en los casos que se pueda. Muchas veces ya cuando están más grandes, hasta los 3 años pueden estar ahí con su mamá, pero ya un poquito más grandes, bueno, pasan a la familia, pueden compartir con su mamá, pero realmente las condiciones en que están las cárceles venezolanas ahorita, la situación es sumamente grave, y sé que las presas la están pasando muy mal con los nenes allí, y bueno, ese es otro tema, ¿no? Los niños que están prisioneros y a los cuales también se les violan sus derechos. Y ahorita, por ejemplo, tenemos el caso del INOF. Saben que ahí trabaja Cáritas de Venezuela en las hermanas María José, que hace una labor encomiable con con los niños de las presas. Y ahorita la gran preocupación es que los niños están preguntando por su mamá, porque desde marzo no las ven. Entonces, esa es otra situación que no estamos viendo, y que los niños ya están presentando niveles de ansiedad, están rebeldes. Bueno, porque quieren ver a su mamá, les hace falta ver a su mamá. Entonces, ya, de verdad que es un tema que tiene muchas aristas con respecto a las mujeres, y bueno, aquí estamos. Dejo la palabra a quien quiera intervenir porque siguen las preguntas. En la alcaidesa, sí, sabemos lo mismo que pasa en todo. Porque en el INOF no les dejan que los familiares les lleven alimentos, y solo le dejan entrar, por ejemplo, un producto de aseo personal por mes, y todo en una bolsa plástica. Eso que le dejan llevar es lo que llaman paquetería. ¿Por qué no le dejan llevar alimentos? No lo sé. Aquí imponen reglas arbitrarias y sin ninguna explicación. Fíjense ustedes que la masacre en el estado portuguesa fue por comida, por hambre. Y ahí murieron 47 presos por paro. Entonces, en vez, ya es como una alerta, y fue una alerta muy, muy grande, y realmente la situación no ha cambiado para nada. ¿No? Y que inclusive por lo menos acá en el centro de detención, en el centro penitenciario David Viloria, por ejemplo, y en el Fénix, ellas han podido acceder a productos de higiene gracias a las donaciones de la Cruz Roja, pero que el propio ente penitenciario les dé a ellas esos implementos, no. Inclusive la mayor parte, cuando no tienen o no pueden acceder a unas toallas sanitarias, usan su misma ropa como toalla. Entonces imagínate el problema, ellas sin agua, no tienen una higiene adecuada, y bueno, ahí pare de contar. Realmente es triste, y me llama mucho la atención lo que comentaba María Corina, porque sí, en una oportunidad conversamos con una ex reclusa, ¿no? Que ella relató un poco eso, y eso es lo que tú me comentabas, y de pasar por varios procesos, ¿no? De lesbianismo, de ser inclusive, en el caso de ellas, algunas relataban que inclusive se prestaban pues su cuerpo para funcionarios, era una medida de también ellas sobrevivir dentro de la cárcel, ¿no? Inclusive en una oportunidad en un centro de detención preventiva acá en el estado,
una de ellas encerradas todas en una celda, como 15, 20, paradas, se turnaban para sentarse, y desesperadas pues comentaban, lo que queremos es que nos pongan, aunque sea pintar, quiero pintar, no sé, búscame algo, pero ya, y la misma letrina estaba dentro de la celda. Entonces, realmente las condiciones, si para un privado de libertad es crítico, para las mujeres que se encuentran privadas de libertad es realmente catastrófico las condiciones en las cuales ellas se están presentando. Y realmente da tristeza ver el grado de indolencia que existe cuando aún teniendo medidas cautelares por razones humanitarias, aún teniendo boleta de traslado para que ellas sean revisadas y por los médicos, ya sea forense o el mismo hospital, no las traslada, ni antes de la pandemia y ahora con esta situación mucho menos, ¿no? Entonces, es lamentable, ¿no? Esta lucha. Por eso, en el caso de mi exposición, quise traer esos extractos, porque esos familiares luchan desde mucho antes de que esa persona, o sea, yo he puesto que hace un año, en el caso de Solimar, ella se pudo haber salvado, ¿no? Pero tampoco recibía tratamiento oncológico, o sea, es realmente lamentable toda esta situación. Por acá hay una pregunta, no dice nombre, pero dice que qué podemos hacer como sociedad para reconstruir los lazos familiares de la estructura familiar que se han perdido. Y esto decanta en el evidente rechazo y abandono a la reclusa. Yo pienso que por nosotros, porque yo siempre pienso que todo parte de nosotros, es enseñarle a nuestros hijos, sensibilizar a nuestras familias, de no tampoco estigmatizar, cuando vean, no, pero es que ella estuvo presa, no, porque, no, o sea, de todo parte desde casa, ¿no? Y enseñarle a nuestros hijos, a nuestros familiares más cercanos, ese es un paso que está en nuestras manos, no está a potestad de alguien, ¿no? Que está en nuestras manos, de entender que todos somos seres humanos y que indistintamente de los errores que se puedan cometer o cualquier acto criminal que se hayan incurrido estas personas, tienen derecho a una reclusión digna, ¿no? En condiciones óptimas que permitan una reinserción social, porque muchas personas piensan que estar privado de libertad no es un problema de la sociedad, pero si nos vamos atrás, vemos que sencillamente estas personas incurren en estos delitos porque sencillamente no están las condiciones óptimas y no hay igualdad en acceso a esos recursos, a la educación. No todos tenemos, hay una desigualdad enorme y eso se refleja en la sociedad. Entonces, gran parte de esta actividad que el observatorio pues quiso organizar es eso. Este es un paso para organizar y que sin duda alguna pues muchas más personas se sumen a este tipo de actividades y pues obviamente pues que estén acá presentes 2 diputadas, pues eso es un paso para nosotros ir implementando, ir buscando esa manera de concientizar y a su vez generar políticas públicas con perspectiva de género. Bueno, ya vamos a cumplir 2 horas en nuestro foro. Muchas gracias. Quedamos con el compromiso de seguir trabajando y muchas gracias a todos los participantes por sus preguntas. Esperamos haber contestado todos. Lamentablemente no pudimos escuchar la excelente posición de Judith y bueno, trataremos nuevamente y quedamos pendientes todos. El Observatorio Venezolano de Prisiones es muy agradecido, un honor contar con Carolina y María Corina Muscus, cercanas al observatorio. Para nosotros, Amnistía Internacional, para mí en lo personal y mi familia, lleva un pedazo grandote de mi corazón. Entonces, María Corina, una venezolana insigne que nos está dejando muy bien en todas partes donde va. Y bueno, mi mayor agradecimiento. Como decía, como dijo, gracias totales. Un abrazo a todas
y muchas gracias a todos por participar. Nos seguimos viendo.